Pero mientras nosotros estemos repitiendo lo que los demás dicen, mientras nosotros estemos haciendo por reflejo instintivo o por alienación o por alineación o por mecanicidad autómata, como lo somos, máquinas humanas, esto no va a cambiar jamás, porque siempre tendremos limitaciones. ¿Cuál es esa limitación? La de nosotros mismos. Es decir, que en vez de imitar, nosotros debiéramos ser. Que se comience imitando, sí, pero llega un momento que debemos nosotros liberarnos del proceso de la imitación y lograr desarrollar nuestra propia particularidad, nuestro propio tono, nuestro propio reflejo, nuestra autoidentidad y nuestro verdadero valor. Y eso es totalmente interno y para ello es la vida. Ese sería uno de los propósitos de la vida. Ahora bien, cuando nosotros somos capaces de meditar en una planta, así como lo describí, podemos meditar en un mineral, podemos meditar en una estrella, en un planeta, en un cometa, y podemos meditar sobre nosotros mismos. La meditación más excelente, más extraordinaria y mirífica es la meditación sobre nuestros propios errores, con el propósito de corregirnos y autoperfeccionarnos y lograr establecernos en la verdad dentro de sí mismo. Es decir, que nuestra realidad interior sea pura, sea el templo del Dios viviente para que more en nosotros nuestro Cristo íntimo o Yeshua particular y nuestro divino Elohim interior, Padre Madre, dentro de nosotros, o lo que se conoce como el Jehová interior. Ya nosotros en esa dimensionalidad, esas alturas, somos personas distintas porque estamos caracterizados por la bondad, por la comprensión creadora. Entonces la creación, la comprensión es el tema. Pero también algo interesante, cualquiera que sea capaz de desarrollar la capacidad de esta meditación es quien sabe estudiar, porque saber estudiar no es lo que nosotros hemos hecho, porque si eso es así, yo le pregunto a cualquiera y él me pregunta a mí algo sobre lo que estudió y tal vez no se acuerde, porque que tengamos un título, eso es distinto a saber. Bueno, hay ciertas excepciones que a mí me consta, pues, es decir, construcción, arquitectura, etcétera. Y sin embargo, nosotros no hemos llegado al máximo plus ultra marevita de una construcción. Las construcciones de nosotros son construcciones elementales, no importa que nosotros le pongamos el nombre que queramos ponerle, no. Estoy hablando con respecto a las construcciones antiguas, claro, por lo menos una Teotihuacán, que es una pirámide que es más antigua que el continente europeo. Imagínense ustedes, ¿quién la construyó, pues? Pero bueno, ese no es el punto actualmente. El punto es la comprensión de la ciencia pura, de la sabiduría. Entonces, aquel que sea capaz de perfeccionarse sobre sí mismo, estudiándose a sí mismo, tiene la meditación. Ahora, hay mucha gente que no le gusta esa palabra. Le pido a esa persona que me escucha que le ponga otra, no importa. Quítele el nombre de meditación y arreglado el asunto. Lo que sí sé es que cuando uno no deja pasar una noche sin reflexionar, sin meditar, sin orar, sin estudiarse a sí mismo y contemplar sus propios errores, está totalmente equivocado en su vida y no es más que un leño que las embravecidas olas del mar arrastra de aquí a acullá y lo desintegra. Eso es lo que nosotros somos. El aliento que no regresa, como dice la Biblia. Ahora, ¿qué estoy planteando? ¿Qué estoy proponiendo? La propuesta es ser en el ser. Cuando nosotros nos establecemos el ser y el ser se establece en nosotros porque nos hemos perfeccionado para ello, entonces adviene ese matrimonio maravilloso entre el alma y el espíritu. Esa boda de Canaán, ese misterio maravilloso del amor, de la felicidad, del hogar. Entonces aquí aparece una nueva meditación, porque el ser y el saber se integran es en la comprensión creadora. Quien se comprende a sí mismo, comprende a su semejante, comprende la naturaleza en su mecanismo y su realidad y comprende los misterios de Melquisedec. Pero necesitamos comenzar por algo. Ahora bien, dicen que Nerón incendió a Roma. Está bien, eso es una información. Bueno, vamos a hacer una meditación al respecto, a ver si eso es verdad. Pero esto no es arrogancia, esto es así. Entonces hay personas que son capaces de penetrar en la memoria de la naturaleza y ver eso. Para que ustedes tengan información en ciencia pura, en ciencia verdadera, en la sabiduría del ser, esos registros de la naturaleza como memoria se conocen como memoria akáshica de la naturaleza o se conoce como las cintas teleognoras. Estoy hablando en un lenguaje oriental más o menos llevado al castellano, pero es lo que puedo pronunciar, pues. No importa el nombre, así como nosotros tenemos memoria, así como nosotros tenemos registros de información a través de la jurisprudencia, a través de las cátedras universitarias, o sea, toda institucionalidad tiene una documentación y tiene un registro, es decir, tiene una memoria.
Así también nosotros tenemos una memoria, el elefante tiene una memoria, que por cierto dicen que es muy importante o muy amplia. Todos los seres tienen memoria porque la naturaleza también tiene su memoria. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el tiempo y en el espacio está registrado y queda en una memoria de la naturaleza. Repito, se conoce como memoria akáshica del Akash, que es mucho más allá del éter, es el elemento quinto dentro de los elementos naturales que estudian la ciencia oriental y que también se conoce en esoterismo gnóstico puro como cintas teleognoras de la naturaleza. Entonces, cuando uno está en esa meditación y penetra en ese anfiteatro de la ciencia pura, puede contemplar en el mundo ese molecular, astral, mental, netzáchico, dijéramos así, a la luz de la sabiduría hebrea, si verdaderamente Nerón quemó Roma o no, y por qué. Y esto es algo posible, sí, no estoy hablando de fantasía, porque más bien para mí es fantasía lo que dicen los científicos materialistas, que dicen que todavía nosotros venimos del mono, ya estamos estudiando el ADN, y nadie demuestra, ni siquiera con el ADN, que nosotros venimos del mono. Eso es la mentira más grande que nos han enseñado. Le estoy diciendo nada más una. Bueno, para mí eso sí es fantasía, pero lo que le estoy diciendo no. ¿Por qué? Porque es como caminar, es como comer. Para la persona que tenga esa capacidad. Para los que no lo tenemos, podemos desarrollarla. Entonces, eso sí se llama saber estudiar. Pero agarrarse un libro, dijéramos, de portada a portada, eso no se llama estudiar, eso se llama dañar la mente, eso se llama dañar el intelecto. Y ese es un crimen contra nuestro ser. Porque estudiar implica este proceso. Primero, atención. Segundo, información. Tercero, cuando esa información despierta en nosotros inquietud, esa inquietud dentro de nosotros se convierte en autorreflexión. Cuando esa autorreflexión madura dentro de nosotros, se produce el anhelo trascendental de saber y se produce una emoción superlativa. Y en esa emocionalidad estamos dispuestos a irnos a la meditación, que es el próximo paso. Y en esa meditación ya existe la nota contemplativa mental para recibir la comprensión creadora de acuerdo a esa información. Entonces, cuando lo experimentamos, nosotros mismos como testigos o por revelación, se produce entonces la integración entre el ser y el saber. Y eso es a través de la conciencia. Entonces, así fue como Jesús el Cristo nos enseñó. Así fue como Buda nos enseñó. Así fue como los grandes seres que han existido y que existirán nos enseñan y nos enseñarán la sabiduría verdadera. No a través de que a mí me parece, de que yo considero, de que es posible, de que tal vez. No, sino esto es así, así, asado, y usted lo puede experimentar así, así y asado. Ah, no puede. Bueno, ese es asunto suyo, eso no es asunto nuestro. Eso no significa que no es. ¿Es posible que lo podamos experimentar? Sí. No estoy hablando con arrogancia, sino como exhortación para que nosotros desarrollemos la inquietud de la comprensión. ¿Qué más nos puede aportar la comprensión? Cierto nivel de paz, cierto nivel de tolerancia a nuestros semejantes, porque vamos a ser sinceros que en estos tiempos finales del Kali Yuga, de esta edad de hierro en que nos encontramos nefasta, tenebrosa, donde no hay respeto, donde no hay veneración, donde hay tanta insensatez a cada momento y corrupción, etcétera, en ese estado en que nos encontramos, brilla por ausencia la comprensión, reina el desamor, el odio y la violencia. Pero cuando ya una persona está en este nivel que le describí y es comprensiva, entonces es sumamente tolerante y se hace cristiana de hecho, porque nosotros decimos que somos cristianos, etcétera, pero no toleramos, nosotros no comprendemos, nosotros dicen, no, yo te respeto, pero no estoy de acuerdo contigo. Eso no está bien. Si uno respeta a una persona, está de acuerdo con él. Si uno no lo respeta, si uno no lo aprecia ni nada. Entonces esto es difícil, porque usted dirá, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, allá usted, ese asunto particular. Lo que le estoy discerniendo sobre el proceso de armonía, de hermandad, de amistad, de compañerismo verdadero en un mundo interactivo, relacional, que tiene que ver con la humanidad. Ese es el planteamiento. Estamos concluyendo nuestra edición 71 de Construyendo Humanidad. Si perfilamos y concluimos esta plática, este compartir, nos lleva a la inspiración de que tenemos el derecho correspondiente en la naturaleza divina de Dios, claro. Cuando digo divina, estoy hablando a la luz de Pedro. Él utiliza esa palabra. Y en esa dimensionalidad divina de Dios, Él nos hace partícipe de lo que Él es. Y eso es verdad porque Dios es verdad. Y cuando Él nos hace partícipe de la verdad, nos hace libre, nos hace sabio y nos llena de amor. El premio mayor de la sabiduría es el amor, la felicidad y la paz. Vale la pena entonces
cultivarla dentro de nosotros, porque es un llamado natural. La vida en sí tiene como propósito de que nosotros seamos participantes de ella y glorifiquemos a Dios, engrandeciendo su obra. Aunque nosotros no tenemos nada que agregarle a la obra de Dios, sí podemos agregarle en el amor, en este mundo carente de amor. Porque el amor contiene la sabiduría y la sabiduría contiene el amor. Ambos nos llevan a la felicidad, a la paz, a la libertad, que son los valores absolutos que anhela cualquier persona. Esa es la aspiración de lo verdaderamente humano, porque está escrito: y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces vemos que la paz es un estado superlativo del ser, que no tiene nada que ver con nuestro mundo retórico, infantil, etcétera, de conceptuar la paz. No. Nos hablan de paz, pero no tienen un arma en el costado. No, eso no puede ser. Pero estoy hablando de psicología. No vayan a interpretar el asunto en otro nivel. Cuando dije lo de la paz, estoy hablando de la felicidad, de un mundo edénico, de no violencia, de no armas, de no homicidio, de no corrupción. Y ese mundo edénico es posible si nosotros comprendiésemos el estado en que nos encontramos, porque así cambiaríamos en el amor, en la bondad, y llevaríamos esa palabra de amor, de bondad y de comprensión a nuestro semejante, a nuestro entorno, y el mundo cambiaría. Esa es la exhortación. Quiero dejar grabado entonces el versículo 9 de 2 Corintios 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. He concluido que la paz más profunda de nuestro Señor en Cristo, nuestro Salvador y Redentor, sea con todos vosotros, en cuerpo y en espíritu, para que en Él y con Él, en esa luz, resplandezca en vuestra vida el amor, la paz, la felicidad, la prosperidad. Amén.